Buenas tardes. Hoy quiero contarles, ciudadanas y ciudadanos, otra historia potosina que creo que nos puede ayudar a reflexionar sobre el presente. ¿A quién admira un dinosaurio? A un dinosaurio más grande. En este año 2023, que ya se acaba, todo mundo ha oído hablar, supongo, del legendario cacique llamado Gonzalo N. Santos, alias el Alazán Tostado o el Pelón Tenebroso. Este potosino nació al principio del siglo XX y se elevó al poder con la revolución. Es el cínico priista aquel que afirmó que si la moral no es un árbol que da moras, sirve para chingar a su madre. Pero en materia de abusos y despotismo, ese dinosaurio admiraba a alguien más, a una especie de super cacique llamado Salomón Morales. La primera nota que encontré de esta especie de demonio está en las Memorias de Santos, que por cierto llevan como subtítulo Una vida azarosa, novelesca y tormentosa, y la publicó Grijalbo en el año 1984. De acuerdo con el relato que nos regala Santos, Salomón Morales era tan poderoso que el 11 de mayo de 1897 ordenó matar a un diputado estadual potosino llamado Rómulo Vidales. ¿Qué cuenta Santos? Nos dice que el diputado Vidales era muy déspota y muy engreído. Salomón Morales, quien era el jefe político del distrito sur de la Huasteca, en Tancanwitz, y que luego le va a arrebatar a los Vidales la gran hacienda de Huichihuayan, fue quien ordenó la muerte del legislador. Los pistoleros de Morales emboscaron a Vidales en un camino entre Huehuetlán y Ciudad Valles, en un paraje llamado La Vuelta del Aguacate. No era el primer crimen de la región y tampoco iba a ser el último. Por supuesto, un hecho de esta categoría no podía perderse en la impunidad. Tenemos todavía ahora cartas entre el gobernador potosino, Carlos Díaz Gutiérrez, y Porfirio Díaz, tratando el caso. Se pueden consultar en la Iberoamericana de la Ciudad de México. Las autoridades potosinas arrestaron a 5 de los asesinos materiales. Y Santos nos cuenta que a todos ellos los mandó matar don Salomón, naturalmente, para que no cantaran. ¿Quién ejecutó la terrible orden? Pues el mismo hombre que antes los había comandado en el atentado contra Vidales. Y ese hombre, dice Santos, era el principal sayón de don Salomón. Un gran dinosaurio. La muerte de los asesinos fue un escándalo nacional. En todos los periódicos se discutió. Para todo mundo era evidente que los habían aplicado la ley fuga. El presidente Díaz le había advertido en una carta al gobernador que dejar impune el asesinato de Vidales debilitaría la administración potosina. Y de hecho, el gobernador potosino moriría un año más tarde, de viejo, nada extraño, en el año 1898. Pero Salomón Morales siguió dominando en la Huasteca hasta 1910, cuando finalmente fue acusado y encontrado culpable de otro homicidio. Aunque parece ser que la Suprema Corte terminó amparándolo. Nada cambia, ¿verdad? ¿Quién era ese Salomón Morales? En una carta publicada el viernes 22 de enero de 1897 y dirigida al director del periódico El Estandarte, católico, un corresponsal de ese periódico en Coscatlán, Nicolás Valero, decía de Salomón Morales, comillas, es absoluto en sus dominios, controla todo con más libertad que un sultán en sus dominios. Lo anterior se reportaba en la capital potosina pocos meses antes del asesinato de Vidales, el diputado. Y el corresponsal agregó que en esa región, comillas otra vez, a pesar de que pasan cosillas que ponen los pelos de punta, todo mundo ve, oye y calla por temor a disgustar al amo, que tiene siempre suspendida sobre el pueblo la espada de Damocles. Cierro las comillas. En otra carta, también publicada por El Estandarte, pero el sábado 13 de marzo del año 1897, y firmada en Tancanwitz, otra de las poblaciones, el corresponsal indígena Antonio Hernández denuncia que Salomón Morales cobraba 72 pesos a las familias de los presos para alimentarlos, pero no gastaba eso, los tenía a un régimen de un metraizcali, shabbokom, 2 tortillas con frijol, en una mezcla muy interesante de náhuatl y tenec, que es el idioma huasteco. Por su parte, el periódico liberal y pro gobierno de la capital potosina, llamado El Contemporáneo, se quejaba amargamente el 16 de mayo de 1897 de la violencia y la impunidad que reinaban en el Estado. Decían, comillas, hartos estamos de teorías, queremos prácticas.
Deseamos menos libertad y más seguridad para nuestras vidas e intereses amenazados a cada paso por pendencieros de oficio, por rateros cínicos o por bandidos infames. A despecho de todas las teorías criminalistas y de todos los sistemas represivos, nuestro pueblo ni se modera ni se corrige. Por el contrario, se burla de la justicia y no la teme. Casi no hay día, y lo confesamos con pena, que no se sienta conmovida nuestra sociedad por un crimen espeluznante. Ya es Ofriet, ya es Salas, ya Barrón, ya Amezcua, ya Vidales. ¿Qué pasa en nuestro estado? ¿Vivimos entre una horda de forajidos? Cierro las comillas. Hace unas semanas les comenté a ustedes que en el porfiriato la élite criolla mexicana desarrolló una extrañísima fusión ideológica llamada liberalismo conservador. Lo que acabo de leerles de parte del periódico liberal El Contemporáneo en San Luis Potosí es una muestra práctica de las ideas más bien abstractas que proponía Justo Sierra Méndez en la capital federal. También les conté cómo un jurado absolvió a un joven asesino confeso, Lavín, que mató a un jovencito, Salas, en una riña que parecía un duelo. El Contemporáneo, que era el periódico oficialista de San Luis, junta los dos casos, un caso urbano y el del diputado Vidales, que es rural, en una sola bolsa y truena contra el pueblo, que ni se molesta, ni se modera, ni se corrige. Peor, el Contemporáneo denuncia que el pueblo se burla de la justicia y no la teme. Sus redactores se preguntan angustiados si viven entre una horda de forajidos. Y por eso clama por más prácticas y menos teorías, diciendo que desean menos libertad y más seguridad. Los miembros de las élites criollas urbanas de hace 125 años se espantaban de la violencia, pero eran incapaces de comprender el contexto social del que surgía la violencia. Eran ciegas esas élites a la explotación de clase en que ellas eran las primeras beneficiadas. Supercaciques como Salomón Morales podían surgir en las regiones porque para bien o para mal, normalmente para mal, los caciques sí estaban en contacto con las clases subalternas. Las élites porfirianas solo sabían reclamar orden y terminaron causando más desorden al reprimir sin conocimiento. Otra vez, amigas y amigos, si algo de todo lo que les acabo de decir les suena parecido a lo que vivimos en el México contemporáneo, es porque es la misma sociedad. Salomón Morales podía silenciar a quienes ejecutaron extrajudicialmente a Vidales, porque al mismo tiempo era supercacique, pero también tenía nombramiento oficial como jefe político en el distrito de Tancanwitz. El gobernador Díaz Gutiérrez lo destituyó luego del asesinato del diputado, pero Morales siguió siendo el hombre fuerte de la región otras 2 décadas. Y aún vivía cuando el adolescente Gonzalo N. Santos se unió a los maderistas. Por supuesto, como los porfiristas habían tratado de controlarlo, el supercacique se sumó a la revolución. Y por eso Santos lo recordaba públicamente en sus memorias como su ejemplo. ¿Qué lecciones nos deja este caso para el siglo XXI? 1. Que no basta la condena moral contra los políticos abusivos y corruptos. Eso lo han hecho en San Luis Potosí los navistas desde 1950. 2. Hay que regresar a las regiones, dejar el escritorio, hacer territorio para entender de dónde viene la fuerza social de los abusivos y los corruptos. Si esto se puede hacer, como lo acabo de demostrar, incluso a través de hemerotecas, de archivos históricos, seguro será más fácil hacerlo en la realidad viviente del hoy y el ahora. Nada más hay que salir de casa. 3. Hay que descubrir qué función social están usurpando los caciques. Y 4. Hay que empoderar a la gente común, a las mujeres y hombres de abajo, para que como ciudadanía organizada se deshagan de esos caciques. De otro modo, dentro de 100 años veremos a otro cacique Santos haciendo el elogio de un supercacique Morales. Muchas gracias.